Bien, pues mire, yo voy a hablar el plan, el, el esquema de lo que yo voy a tratar es esto, que digamos aquí, objetivo y método, el antropoceno. Yo hago una primera pregunta, porque esto va a ser bastante dialogado. De los que están aquí, ¿quién han oído anteriormente hablar del antropoceno? ¿Ninguno? Bueno, pues explicaremos muy rápidamente lo que es. Luego pasamos al mito de las guerras del agua, no conflictos del agua. Conflictos del agua hay en España, eso lo ven en la prensa, no digo cada día, pero casi. Pero ha habido una época que se habla bastante de las guerras del agua. Eso es totalmente falso, en mi opinión. Lo veremos y cuál es el origen de ese hidromito, de esa idea falsa. En cambio, sí que hay conflictos del agua en España, y eso es lo que teóricamente el título general de la conferencia, y vamos a hablar de los factores de esos conflictos y de las posibles soluciones. Pero luego me extenderé un poco más en hablar de los puntos fundamentales para esas posibles soluciones, que es los paradigmas o los modelos más significativos en relación con la planificación hídrica, que lo están viendo en los periódicos cada 2 por 3, los planes de cuenca que se aprueban, y también en relación con lo que hoy día está de moda hablar de la gestión integral de los recursos hídricos, que a veces se llama gestión integral, a veces se llama gobernanza del agua, a veces se llama crecimiento verde, en fin, tiene distintos nombres, pero son los mismos perros, se cabe decirlo así, con distintos collares. Y por último hablaremos de un tema que está cogiendo cada vez más importancia, que es la participación del público en todo este tema de la política del agua, que es algo que ha cambiado mucho en estos 20 o 30 años. Mira, yo cumplo 83 años este año y llevo desde que tenía 15 en la historia del agua. Entonces, claro, los cambios que he visto son tan importantes. Vamos, mi padre era director de una confederación hidrográfica del Duero y de la España de aquellos años, pues eso hace 60, 70 años, cuando yo le acompañaba a veces a ver algunas de las visitas a los regadíos de la zona y tal, a la España actual, eso entraremos en ello, hay unos cambios enormes, ¿no? O sea que no se puede continuar con las ideas de Joaquín Costa, por decirlo así, que es un hombre del regeneracionismo, España, escuela y despensa, etcétera, una serie de cosas. Pero en fin, aprovecho para decir cualquier momento, uno levanta la mano y dice, oiga, esto no lo he entendido o esto no estoy de acuerdo y hablamos de ello, porque el agua es muy poliédrica, por decirlo así, depende mucho del punto de vista como se mire, es decir, que el ejemplo típico, ustedes de ahí ven mi mano, lo ven una cóncavo, y en cambio lo ven convexo, yo lo veo cóncavo, o sea que el punto de vista que tiene el observador pues influye mucho, pero en fin, yo creo que hay una serie de temas comunes. Y vamos ya a seguir para adelante. Ese es el esquema general que ya he dicho. Bueno, mi idea es pues llevarles un poco, porque predominan las ideas equivocadas, que son falsas o bien a veces son obsoletas, es decir, son ideas que pudieron ser buenas en los tiempos de mi padre, por decirlo así, de hace 30 años, pero que hoy día no lo son porque ha cambiado. Y algunas de ellas no son obsoletas, sino que eran falsas desde el principio. Yo voy a intentar provocar el debate o la discusión a base de lo que en inglés suele llamar silver bullets, es decir, frases cortas, parecido a lo que hace Twitter, unas frases breves que evidentemente ahí no está todo, pero sirve pedagógicamente. Bueno, y vamos al antropoceno, que me ha extrañado que ninguno sepa. Bueno, desde hace 3, 4 años no más, ha habido un grupo de gente, de científicos, que dice, bueno, no estamos en un cambio de época, sino en una época de cambio. Perdón, estamos en un cambio de época, en una época de cambios. ¿En qué consiste el cambio fundamental? Por eso se llama antropoceno. Es como en geología, si no sé los geólogos que hay aquí, o sea, las ustedes Mioceno, Plioceno, Oligoceno, etcétera, etcétera. Bueno, pues la época actual que empieza con la revolución industrial hace un par de siglos, se puede llamar antropoceno. ¿En qué sentido es el antropoceno? En el sentido de que el hombre hoy día tiene un gran impacto en la tecnología humana en la naturaleza. Es decir, la naturaleza, la humanidad en general siempre está un poco, como diríamos, como a la defensiva de la naturaleza. Terremotos, sequías, tsunamis, las pestes distintas, es decir, un poco a la defensiva. Pues en cambio el hombre en cierta forma ha pasado a ser ahora el agresor de la naturaleza. No da tiempo a hablar
una discusión que hubo hace 50, 60 años provocada por un profesor, un historiador inglés, que era decir, bueno, la culpa de los desastres ecológicos la tiene la interpretación occidental, es decir, judeocristiana, de la Biblia, el Génesis, crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Dice, esto no ha sido un dominio, ha sido un arrasar la tierra, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha cambiado, vamos a cambiarlo. Provocó bastante discusión, fue bastante interesante. Este historiador se llamaba Lynn White y no es solo él, entonces recuerden que hace 60 años cuando aparece, empieza a ser la gente consciente del desastre del Mar Aral, que es probablemente el mayor desastre ecológico del mundo, de los grandes lagos americanos arden, el Támesis es una cloaca, etcétera, etcétera. Igual que en la esclavitud, pues jugó un papel importante una novela, un escrito, La cabaña del tío Tom, pues aquí jugó un papel importante un libro que se llama The Silent Spring, es la primavera silenciosa, escrita por una señora que se llama Raquel Carson, que llama primavera silenciosa, dice, esta primavera ya no hay pájaros que canten. ¿Y por qué no hay pájaros que canten? Porque los insecticidas han matado los insectos y ya los pájaros no pueden vivir, vivían de los insectos. Bueno, es bien escrito, tiene mucha influencia y eso da origen a esto que hoy día es familiar, los estudios de impacto ecológico, el cuidado de la naturaleza, etcétera, esto que está... Bueno, entonces también vamos a hablar, bueno, eso es el antropoceno, que hay gente que le gusta y otros que no, pero también hablaremos, vamos a ver, de los que están aquí, ¿quién sabe lo que es la Directiva de Marco del Agua en Europa? ¿Les suena a alguno? Porque es un tema para intentar que... Bueno, hay una ley europea del agua que tienen que seguir todos los países, que es del año 2000, la DMA, Directiva Marco del Agua. Que, bueno, esa Directiva Marco, yo diría, su aplicación en España ha sido positiva, no, en mi opinión. No podemos entrar en detalle, pero la Directiva Marco está atrasada 20 años en muchas cosas. ¿Por qué? La Directiva Marco no habla, y ahí son las palabras que van a salir bastante, del agua verde, del agua azul, de la huella hidrológica y de la globalización. Esa palabra va a jugar mucho papel en este tema que vamos a hablar. Que eso son fenómenos nuevos, es decir, de hace 20, 30 años como mucho, y que es lo que tiene que cambiar. De hecho, en la opinión general no ha cambiado todavía, pero irá cambiando. En fin, y eso es lo que desde aquí, desde la academia o desde otros sitios, pues estamos intentando que la gente sea consciente de ello. Bueno, vamos a ver, siguiente, si quiere pasar esto. Vaya, por Dios, me ha atascado esto. ¿Por qué no pasa? A veces de estas bromas. A ver, debe ser este. Porque suprimir esto. Sí. A ver cómo tú eres más hábil que yo. Aquí ya se da. Ah, ya está, ahora ya va a ir. Muchas gracias. Como ven, el vicepresidente de la Academia es mucho más hábil que yo en el manejo del ordenador. Bueno, entonces, estos cambios sociales, los que han impulsado, y aquí hablo un poco de cuáles son, hay más, ¿no? Pero los temas que voy a comentar que han influido, la globalización y el comercio de alimentos del agua virtual, eso es para mí lo más importante. La tecnología de membranas es fundamentalmente la ósmosis inversa, es algo que a ustedes les resulta familiar, las desaladoras de agua de mar, que no solo de agua de mar, sirve para otras cosas también. Y luego hay un tema que es importante, que es lo que llamamos la revolución silenciosa del uso intensivo de aguas subterráneas, que también empezó hace 50, 60 años en todo el mundo. Es decir, el uso intensivo de las aguas subterráneas, que hoy es muy corriente en todos los países semiáridos o áridos, no se ha sido provocado porque la hidrogeología, vamos, yo soy catedrático de hidrogeología, se haya convertido en una ciencia seria, sino fundamentalmente por el invento de la bomba de turbina, que todos ustedes habrán visto muchas veces, esas bombas que va el motor y la bomba junto, que son como un obús y que se mete en un pod y que permite sacar, si el terreno es adecuado, de un agujero con este diámetro, pues agua para dar de beber a 50.000 personas o para poner en regadío 100 hectáreas, ¿no? Eso ha sido esa revolución silenciosa, luego veremos un poco muy rápidamente. Y los TIC, es la tecnología de la información, que ha cambiado nuestra vida también en el agua.
Es decir, que este cacharrito, en todos ustedes, y a mí también, nos ha cambiado la vida, el forma y Internet. Y tiene también un interés, es muy importante, a efectos de lo que es la política del agua, es decir, la participación. Pero bueno, de esto vamos a ir hablando con rapidez porque no hay mucho tiempo. Pero entonces, el hidromito, digo, de las guerras del agua. Ustedes han leído que aquí, probablemente, y lo pueden continuar leyendo porque los periodistas tienen una inercia, ¿no? El siglo XXI va a ser el siglo de las guerras del agua. ¿Ninguno ha leído esto alguna vez por ahí? ¿Nadie? Todos lo han leído. ¿Y alguien está de acuerdo con ello aquí? Dicen, no, el agua es más importante que el petróleo, sin petróleo se puede vivir, pero el agua es vida, nuestro cuerpo el 75% es agua, etc. El agua es el origen de la vida, lo cual es verdad en casi todos los aspectos, pero eso no quiere decir que vaya a haber guerras del agua. ¿Cómo ha surgido este tema de las guerras del agua? Fundamentalmente se pone de moda en la última década del siglo pasado. ¿Y quiénes son los promotores de ese falso paradigma? Pongo algunos intelectuales egipcios y algunos burócratas, o sea, funcionarios de las Naciones Unidas, especialmente en Nueva York. Se dirán, bueno, ¿qué tiene que ver los intelectuales egipcios con lo otro? Bueno, ¿quién de por aquí ha estado alguna vez en Egipto, conoce Egipto? ¿No? Bueno, hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ustedes han visto Egipto, como saben, pues lo estudiamos todos en el bachillerato, las inundaciones, el Nilo, se inunda, el terreno se fertiliza. Las civilizaciones, no solo la de Egipto, sino nacen fundamentalmente en sitios como el Valle del Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo o el río Amarillo en la China. Gracias porque el hombre pasa a ser cazador a ser la agricultura. Y entonces aquella gente ve que cuando los terrenos inundan después, pues son más fértiles, producen más, y aprenden ya a provocar ellos inundaciones, es decir, regadío. Empiezan. Y eso, bueno, hay una obra famosa se llama Wittgenstein, no me acuerdo si el nombre es este, que fue un judío que salió huyendo de Alemania con los nazis, que dice, bueno, la civilización surge fundamentalmente, la chives, con el regadío. ¿Por qué surge allí? Porque, claro, mientras el hombre era cazador, para matar un bisonte, pues se reunían 4 o 5, un bisonte o un mamut, lo que fuese, pues podían matarlo. Pero cuando se quiere hacer regadío, eso requiere una estructura social. No se puede hacer, uno cualquiera no hace un azud, una presa de derivación, como las que se hacían en Egipto o en Mesopotamia. Entonces eso requiere una organización social, requiere también luego cómo se cuida, cómo se reparten los gastos. No deja de ser curioso que el código legal más antiguo que hay, ¿alguno sabe cuál es? El código Hammurabi, de 1800 y pico, antes de Cristo. Bueno, el código Hammurabi es un código de aguas, de Mesopotamia, no en Egipto. ¿Qué es? Pues bueno, esta gente vive así, y entonces naturalmente hay problemas, es decir, un canal se rompe, ¿quién lo paga? O un señor pues coge el agua cuando no tiene derecho, y entonces en lugar de estar a mandoble limpio y resolver las cosas a estacazos, dice, bueno, vamos a hacer unas reglas de juego. El código de Hammurabi, o sea, la primera ley escrita del mundo es una ley de aguas, de hace pues eso casi 4.000 años en Mesopotamia. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues entonces ya pasamos de hace 4.000 años a cuando los ingleses dejan Egipto, poco antes hacen un tratado con el cual asignan todo el agua del Nilo a repartir entre Egipto y Sudán, que son los dos países que están abajo en la cuenca. El Nilo es el río más largo del mundo, no el más caudaloso, y su cuenca alcanza 10 países. Pero claro, pues al tiempo los 10 países han dicho, ¿pero esto a santo de qué? Es decir, los países que están aguas arriba, por ejemplo Etiopía, que es un país muy pobre, donde nace el Nilo Azul, que es la mayor parte del agua, dice, ¿por qué yo no voy a poder utilizar este agua? Entonces, el que primero que habla de las guerras del agua, o uno de los primeros, es un egipcio, copto él, Boutros Ghali, que a algunos les sonará, que fue secretario general de Naciones Unidas. Boutros Ghali es el que dice, sí, Etiopía
nos hace una presa que querían hacer. Esto es un casus belli. Es decir, nosotros enviaremos nuestros aviones de combate a que bombardeen la presa. Porque no puede ser, porque hay un tratado, porque el agua la necesitamos para dar de comer. Egipto es un desierto, salvo la zona del Valle del Nilo, y así es como queda. Y surge esto. Bueno, esto afortunadamente ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Ha cambiado por dos razones. Bueno, igual después de Boutros-Ghali, el hombre que más lo extiende, un tipo muy listo, que es el actual director. Boutros-Ghali no sé si vive todavía, pero vamos, es un personaje de hace relativamente pocos años. Se llama Ismail Serageldin, que yo creo que es un judío. El otro, Boutros-Ghali, era un copto, un cristiano de los de allí, que en este momento cuando hace toda su propaganda, era vicepresidente del Banco Mundial. Y es el hombre que extiende más esta idea de que el siglo XXI va a ser el siglo de las guerras del agua. Bueno, él ahora es director de la Biblioteca de Alejandría, que es algo digno de verse, y yo creo que ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y es que eso tiene interés para nosotros. Es decir, Egipto, primero, tenía una agricultura muy atrasada y la sigue teniendo, o sea, con rendimientos y eficacia baja, pero claro, para ellos era fundamental producir el trigo para dar de comer a su gente. Pero ¿qué ocurre ahora? Egipto, gran parte de su trigo lo importa. Lo importa de Estados Unidos, de Argentina, de donde sea. En cambio, en Egipto, los que han estado en Egipto han visto Egipto tiene algo que no existe en España, que es una policía turística. Lo han visto, que van en camello, van armados. ¿Eso por qué? Porque hubo algunos exaltados que ametrallaron a algunos turistas. Claro, el turismo es muy importante para Egipto y que nuestra policía, porque es una fuente de ingresos muy importante. Es decir, primero, los alimentos básicos, los staple food, lo pueden importar, y de hecho lo importan en buena parte. Y dos, el turismo tiene cada vez una importancia mayor, y cosas se entiende. Ahora está medio parado por las circunstancias que están de desorden político, ¿no? Pero eso dice, bueno, eso es en Egipto. ¿Y qué ocurre en España? ¿Alguno tiene idea en España del Producto Interior Bruto? ¿Cuánto supone la agricultura, sector primario, agricultura y pesca? ¿Y cuánto supone el turismo? Porcentaje. ¿Alguno puede decirme? ¿Qué supone más? ¿La producción de agricultura o el turismo? ¿Como cuántas veces más? Como 4 veces más. Es decir, la agricultura contribuye ahora al Producto Interior Bruto con el 3% aproximadamente, y el 4% de puestos de trabajo. El turismo en el año 2012 era el 14%, y ahora ha subido porque el año pasado ha sido un año óptimo en gran parte por los desórdenes del norte de África. Es decir, que eso ha cambiado totalmente. Cuando yo acompañaba a mi padre hace 60 años a ver las obras de regadío del Duero, el turismo era prácticamente irrelevante en España. Hoy día, 12 de cada 100 españoles viven de trabajar en el turismo, y probablemente ha aumentado en este año pasado, porque España continúa en ese aspecto muy bien. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que estamos en una época, estamos en un cambio de época, es decir, no podemos funcionar con las ideas de Joaquín Costa. Saben que Joaquín Costa decía que hay que echar 7 cerrojos al sepulcro del Cid, con las ideas tradicionales. Pues ahora hay que echar 7 cerrojos a las ideas de Joaquín Costa, porque ha cambiado, pues las circunstancias son distintas. Yo creo que es un tema muy importante, pero bueno, vamos a continuar. Con esto doy por terminado el tema de las guerras del agua, pero bueno, no he dicho yo, ¿quién se cargó, valga la expresión coloquial, la idea de las guerras del agua? Pues un señor, estuvo aquí hace un par de años dando unas conferencias en España, se llama Aaron Wolf, que es de la Universidad de Oregón. Bueno, en esa universidad tienen un archivo, que es de todos los conflictos armados que ha habido en el mundo desde la época de Carlomagno. Y este señor se dedicó a estudiar aquello, sus dossiers, que hay unos 5.000 conflictos armados, o sea, guerras ya, algo que se puede llamar guerras. Y encontró que aproximadamente en todo ese tiempo los conflictos armados especialmente relacionados con el agua eran muy pocos, yo creo que 50, hablo de memoria, no he repasado la conferencia de este hombre. En cambio, en los 2 últimos siglos
ha habido algo así como 200 o más acuerdos bilaterales o trilaterales en las cuencas. La mitad del planeta son cuencas compartidas por varios países, ¿no? Entonces, acuerdos de colaboración. Y lo bonito es que muchos de esos acuerdos funcionan aún en época de guerras entre los países. El caso típico es la India y Pakistán, el caso del Indus, o el río Jordán, Jordania, Israel. Esos, aunque no han tenido muchos conflictos bélicos realmente, han sido 4 cañonazos, pero bueno, la gestión por el agua ha continuado. Es decir, que el agua es un elemento, no tiene por qué ser un elemento de confrontación, sino que tiene que ser un elemento de cooperación, y ese es el aspecto positivo. Entonces vamos ya, en cambio, a pasar a los conflictos del agua, porque eso es evidente que hay conflictos del agua. ¿Y por qué hay conflictos del agua? Yo voy a recordar aquí con el trasvase del Ebro, que se canceló, se dijo se va a hacer, luego no se hace, todavía hay gente que piensa que hay que hacerlo. El trasvase Tajo Segura está en los periódicos con relativa frecuencia, si tiene fecha de caducidad, si no tiene fecha, tal. Y ahora se les sonará menos, Júcar Vinalopó, y en Valencia también es fuente de conflictos, en este momento es mucho más pequeño que los otros. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí tengo para que vean, eso ha disminuido un poco, con el trasvase Tajo Segura, el trasvase del Ebro que se pensaba, pues los aragoneses, esto es la Plaza del Pilar, cada vez que había en las fiestas del Pilar, es un año, pero había 200.000 personas gritando, allí Aragón tiene sed, Aragón unido jamás será vencido, etcétera, 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 contra el trasvase. Y en Valencia, pues ahí tiene otras manifestaciones también de cientos de miles de personas, agua para todos, pues, etcétera, una serie de eslogans que también llegaron a manifestaciones en Bruselas. Es decir, entonces, como recuerdan, el PP hizo un plan de hacer el trasvase. Cuando llegó el gobierno socialista, pues dijo no hay trasvase, lo cargó y dijo vamos a hacer una serie de plantas desaladoras, que algo hablaré de eso luego si hay tiempo. Pero bueno, estamos en el... ¿Por qué que todavía hay? El agua ha cambiado el voto en España. El agua ha cambiado el voto en España. Por ejemplo, Alicante y Murcia era un voto tradicional de izquierdas, socialista. El Partido Socialista casi ha desaparecido de esa región. ¿Por qué? Porque con eso, yo no estoy de acuerdo con agua para todos, porque no tiene demasiado, pues de hecho ha cambiado. Ahora, por cierto, yo estuve ahí en Murcia hace poco y ya han quitado lo de agua para todos, que antes estaba Murcia llena de carteles sobre esto, lo han quitado porque ya yo creo que lo dan por ganado el tema. Pero bueno, al mismo tiempo tiene cosas muy buenas. Murcia, en España hay 2 ríos limpios, los demás están hechos un asco, que son el Nervión, que es un río pequeñito, y el Segura. Es decir, el gobierno de Murcia ha sido ejemplar, ha conseguido que el Segura, que era un río que olía, que estaba muy mal, en estos momentos es un río bastante limpio, muy limpio. Han conseguido, y esos consiguen ahorrar, es decir, 100 millones de metros cúbicos de agua que utilizan para la agricultura, porque han limpiado el río y se puede limpiar. Pero en fin, eso hablaríamos luego. Bueno, entonces, ¿qué ocurre y por qué esto ocurre así? Porque este es un tema que yo quería decir. Pero los políticos son imbéciles, es que no, o la gente... Bueno, es que hay una idea equivocada, yo diría, que agua es sinónimo de riqueza. Es decir, que un país que tiene agua le va mejor que un país que tiene poca agua. Eso no responde, no aguanta un análisis de la realidad, ni en España ni fuera de España. Es que tiene un mejor nivel Galicia, que es donde más llueve en España, o que Almería, o que Málaga. No, es que ya salen fuera, pues mucho más. Es que está mejor los países subsaharianos, que son los que nos envían los inmigrantes ilegales en gran parte, que los países del Golfo, que Arabia Saudita, que Qatar, que sea. No, bueno, es que tienen petróleo. Bueno, es que la riqueza de un país depende de muchos factores. Evidentemente, si no hay agua, no hay vida. Eso es una perogrullada, eso es así. En el desierto, pues no hay agua, no hay vida, no hay gente. Pero eso no quiere decir que
ya poniendo las cosas, que el agua sea un factor esencial de que el agua crea riqueza. Evidentemente, si un país tiene dinero, tiene agua. ¿Cómo la tiene? Desalada, o la tiene utilizando las aguas no renovables, etcétera, etcétera. En cambio, aunque tenga mucha agua, si no tiene organización, pues está contaminada, no llega a los sitios, en fin, ¿qué es lo que pasa? Pongamos por caso Madagascar, otros muchos países que son muy húmedos, que tienen mucha agua por persona, y sin embargo, pues no está. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido en España? Pues en España lo que ha ocurrido, mire, yo creo, Felipe González hace 3 o 4 años escribió un artículo en El País que se titulaba Agua Va, que decía hay que hacer un pacto entre los grandes partidos españoles para no utilizar el agua para ganar votos. Rajoy dijo lo mismo antes de las elecciones, yo ahora no se lo he vuelto a oír. Entonces, es una tentación que tiene, y eso provoca un problema porque, claro, la planificación hidrológica no se puede hacer a 2 o 3 años vista, o 4, que es lo que duran las elecciones. Si todo político, sea del partido que sea, su función objetivo, hablando matemáticamente, es maximizar el número de votos que va a sacar. Y si no, pues no tiene nada que hacer, si no consigue su sillón en el Parlamento, en el Senado, pues ya no puede tener las ideas que quiera, pero no puede desarrollarlas. Entonces, eso es un mal. ¿Cómo se puede arreglar eso? Pues no lo sé, no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero creo que hay que ir. Y eso, en buena parte, es por esta idea de que la gente, bueno, va muy unido, el agua, la ley española y la de casi todos los países puede decir, el agua son bien públicos de todo el país, etc. Pero en la realidad todo el mundo siente que el agua es de quien le llueve, ¿eh? Va unida a su paisaje, va unida a su vivencia de su patria chica, y eso pesa mucho, ¿eh? Pero claro, yo creo que eso, con una educación adecuada, si se hiciese, pues tendría que cambiar, y sería muy útil que cambiase, porque si no, vamos a continuar con los mismos problemas, muy probablemente. Bueno, vamos a ver. Con esto paso un poco a hablar la planificación hidrológica. La ley de aguas española, que es del año 85, que cambió una ley que tenía un gran prestigio entre los juristas, pero bueno, que había que cambiarla, introduce 2 cambios fundamentales, que es la planificación hidrológica, dice hay que hacer el plan de cada cuenca, dice cómo hay que hacerlo, y luego el plan nacional, porque para ver, y donde haya, que es lo que a ustedes les sonará, pues las cuencas excedentarias pueden dar agua a las cuencas deficitarias, ¿eh? Es un tema de solidaridad, etcétera, y eso es lo que decía el plan hidrológico. Bien, es la ley del 85 que dice que hay que hacer esta planificación, y al mismo tiempo la ley dice que las aguas subterráneas, que eran prácticamente dominio privado, el agua subterránea era propiedad del que la alumbraba, por decirlo así, igual que en muchos aspectos, las minas, etcétera, era la ley de fomento, es decir, el agua no se sabía dónde estaba, y el que la alumbra, pues, ha arriesgado su capital, pues la explota, igual que en una mina, ¿no? Aunque sea en terreno de otros, necesitará una serie de requisitos. Bien, esto es la ley del 85. Ninguna de las otras cosas ha funcionado. Vamos, no ha funcionado. Las aguas subterráneas en España y en casi todos los países semiáridos son un caos en la gestión, y el plan hidrológico, pues ya eso lo conocen ustedes más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el año 2000 se aprueba lo que mencioné antes, la Directiva Marco del Agua, que es una ley de aguas común para los 27 países de la Unión Europea. Entonces, esta ley de aguas, el énfasis lo pone, muchos dicen que es porque está hecha con la mentalidad de la Europa húmeda del norte, ¿no? En la salud ecológica de los ecosistemas y de los ríos, etcétera. Es decir, porque en esos países hay problemas de eutrofización, hay problemas de, en fin, y que dicen, en cambio nosotros el problema nuestro es la sequía, que no llega el agua, tal. Bueno, entonces, esto es un poco lo que ha ocurrido. La ley marco, que España ha tenido que adoptarla, tarda 3 años en transponerla a nuestra legislación, según muchos no está bien transpuesta, pero en fin, porque intenta conservar el planteamiento anterior de la ley de aguas española, que era fundamentalmente construir lo que haga falta para dar agua a todo aquel que la necesite, y ahí estamos todavía en esa lucha. Bueno, interesante decir
La ley europea que se aplica en España ya no habla por cuencas, sino que llama demarcaciones, porque incluye, pero en fin, ese tema no lo vamos a atacar aquí, también las aguas que llama de transición y las costeras. Las aguas costeras están incluidas en los planes hidrológicos. Y en cambio no exige un plan hidrológico nacional. El plan hidrológico nacional está pensado para justificar, y lo mismo continúa ahora, el trasvaso de unas cuencas a otras. Bien. Vamos a continuar con este tema. Bien, en conjunto, bueno, y aquí tenemos otro tema que también es interesante, la planificación hidrológica. La directiva europea no dice que las leyes, los planes hidrológicos sean, por decirlo así, normativos. Es decir, en la legislación española actual, ya que continúa igual, el gestor del agua de una cuenca hidrográfica de una confederación o de una agencia, si es de una comunidad autónoma, tiene que tener como su libro de noche el plan hidrológico. No se puede hacer nada que esté en contra del plan. Bueno, eso es en teoría. Yo recuerdo un debate que en uno de los seminarios que hicimos en la Fundación Botín, y un señor decía, los que ha hecho el plan, sí, esto hay que mantenerlo. Dijo uno, sí, pero mira, en el Cuenca del Guadalquivir han puesto 300.000 hectáreas ilegales. Es decir, ¿para qué sirve tener una ley si no se cumple? Bueno, ese es un problema, yo diría, desgraciadamente, bastante general. Hacemos leyes y luego no se cumplen. Y entonces la situación puede ser compleja y complicada, y eso se sabe en todo el mundo, pero en fin, en eso estamos, y todavía estamos en un impasse en ese tema que habría que corregir. Perdón. O sea, como digo, la ley europea no exige que haya un plan hidrológico nacional, pero la transposición española de ese sí que lo ha incluido. Y yo no digo que sea un disparate, pero vamos, veremos a ver, todavía no está hecho el nuevo plan hidrológico nacional. Bueno, con la planificación, digo, pues las cuencas. Bueno, este aspecto, por ejemplo, en España estamos como muy orgullosos, es decir, nosotros inventamos las confederaciones hidrográficas, la gestión por cuencas, no por límites políticos, sino por cuencas, límites hidrográficos. En el año 1926 se crea la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la primera, y que es casi simultánea con algo que se llama la Tennessee Valley Authority, que es un esquema muy parecido en Estados Unidos. Bueno, y es verdad, y ahora la directiva europea exige la planificación por cuencas hidrográficas, o sea que en ese aspecto España ha sido una avanzada en el tema. Pero eso es muy importante. Pues yo creo que es importante, pero menos. Es decir, ¿por qué? Ahora hablaremos de ello, por la globalización. Sobre este esquema de utilización en cuenca, que hay que hacerlo y que es bueno, se imponen otras cosas que es mucho más importante, que es la globalización, que ahora hablaremos de ello. Bueno, estas son también otras ideas equivocadas. Digo, la sequía, hablo aquí de paradigmas obsoletos. La sequía es un fenómeno típico del clima mediterráneo, eso es cierto. Se mitiga el combate fundamentalmente mediante la construcción de embalses, es decir, todavía en los periódicos sale muchas veces, oiga, el Ebro ha enviado al agua no sé cuántos millones de metros cúbicos, ¿por qué no nos la hemos guardado? Y tal, para tenerla en los periodos de escasez. Bueno, de hecho hay bastante regulación, pero no se puede hacer una regulación indefinida porque el agua en los embalses se evapora. Y si llega un momento, es difícil que un embalse sirva para más de 3 o 4 años, es decir, por la cantidad de agua. Son embalses, si se quiere hacer hiper embalses, son embalses para dar de beber al sol. Miren, de los embalses españoles al año se evaporan aproximadamente 3.000 millones de metros cúbicos. Y la total extracción de aguas subterráneas en España, que a veces se piensa que es excesiva, algunos, son 7.000. Es decir, que los embalses nuestros, ¿quiere decir eso que no hay que hacer embalses? No, pero quiere decir que sepan que se envía a la atmósfera, pues se aumenta considerablemente la evaporación. Es decir, ¿qué voy con esto? Miren ustedes, en España sobra agua. Este es lo que yo quiero decir fundamentalmente, en contra de lo que probablemente la mayor parte de ustedes piensan. En España, si ven los mapas que se publican de vez en cuando de Europa con satélites, ven que casi toda Europa es verde en esos mapas y España es marrón. Porque la mayor parte de España, cuando llega el verano, la
el terreno tiene poca agua en reserva y no puede haber vegetación. La vegetación es muy pobre y por eso tenemos un país de color marrón. En cambio, salvo la cordillera central o el norte de España, el Cantábrico, que es de color verde, como es prácticamente toda Europa. Entonces, España es el país con más estrés hídrico. Y eso está por todas partes. Y probablemente ustedes piensan que tienen razón. Pues no tienen razón. ¿Qué es lo que no tienen razón? Desde hace 20, 30 años. En fin, no quiero adelantarme y seguir es decir, bueno, estos temas tenía aquí. La sequía es un fenómeno típico y para la sequía hay que construir embalses. El regadío es clave para para garantizar la seguridad alimentaria y combatir la desertificación. Yo no sé lo que es la desertificación de nosotros, aparte de... Pero bueno, vamos un poco a dejarlo. La seguridad alimentaria. Es que eso ha cambiado. Hemos tenido reuniones de esto con el CSD, que dicho sea de paso, yo creo que el Ejército Español, Defensa Española, ha dado un cambio favorable extraordinario con la entrada en la OTAN, en todo esto. Nuestros oficiales del Ejército es gente normalmente culta, bien enterada, o sea, muchos tienen 2 carreras, es decir, gente... Pero yo le decía a uno de ellos, un coronel de esto, mira, en parte la culpa la tenéis vosotros porque continuáis pensando que lo fundamental es con la idea de seguridad alimentaria como numancia y sagunto, ¿no? Por decirlo así, que todos es familiar. Es decir, en las guerras hasta hace 200, 300 años, cuando existía una ciudad, etcétera, hoy día no tiene eso sentido. ¿Qué es lo que se hacía? Cortar el agua y la alimentación. Por eso digo, numancia y sagunto. Son ejemplos que todos hemos estudiado en el bachillerato, ¿no? Que la gente se moría de hambre o tal. O puede ser Masada en Israel, en fin. Pero eso hoy día no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, hace poco, pero todavía dura la inercia. Hace pocos meses leí un artículo de un ingeniero catalán, en este caso, que decía hay que poner más regadíos en Cataluña para que sea autosuficiente alimentariamente. Pero muy por Dios, primero usted está en España, donde no hay barreras fiscales, es decir, puede comprar el trigo en Andalucía o donde sea, pero está en Europa, que tampoco hay barreras fiscales, es decir, usted puede comprar el trigo en Alemania, en Francia, que es más barato que en España. Entonces, ¿dónde está? Y eso, adelanto ya, es el kit del tema. En España, ¿qué es lo que hay que hacer? Una reasignación. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el comercio libre internacional. Es decir, en España, miren ustedes, en el regadío, que es lo que se llama agua azul, el agua de los acuíferos, hay una agricultura que 3 millones de hectáreas, en fin, que produce el 60% de la producción agrícola nuestra. Pero de poner toda la agricultura junta no tiene sentido. Es decir, normalmente una hectárea de terreno en Castilla la Vieja o en Castilla la Nueva, el valor de lo que produce no llega a 2.000 euros al año y parte de ese dinero son subvenciones que vienen de Europa. Una hectárea en Dalías, que algunas son en Almería, mar de plástico, son 70.000. Es decir, que son, digamos, 50 o 100, casi 100 veces más, según como sea el valor, y utilizando la misma cantidad de agua que utiliza el trigo, la cebada o el maíz. ¿Qué sentido tiene entonces cultivar eso en España? Bueno, hay una inercia, es lógico, no se van a dinamitar los canales que construyó mi padre, ¿no? Y hay una gente que vive de eso, pero eso está cambiando. La economía pesa mucho, está cambiando. En cambio, ¿cómo va a ser la agricultura del futuro? Pues bueno, yo no juego a profeta porque es muy difícil decir cómo va a ser la agricultura dentro de 50 años. El que lo diga que sabe es porque tiene una bola de cristal, porque de otra forma no hay forma de saber cómo van las cosas, ¿no? Pero probablemente va a ser mucho mejor en muchísimos aspectos. Entonces, ¿eso qué repercusión tiene en el agua? Pues tiene esa repercusión de que en España lo que hay que hacer es una reasignación de los recursos. Por ejemplo, un caso típico de demagogia barata y absurdo es los campos de golf. Yo ni juego al golf, ni tengo acciones en ningún campo de golf. Pero vamos, un campo de golf exige la misma agua que 40 hectáreas de alfalfa, pero el valor que produce es algo así como 50 veces más en puestos de trabajo, en dinero, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué sentido tiene obligar a esta gente a utilizar aguas recicladas que a veces huelen mal, etcétera? Cuando además en España eso es fundamental para el turismo y que exige poquísima cantidad de agua. Es decir, todo el turismo español exige, aunque vengan 60 millones, pero vamos a estar una semana como término medio, no es que el consumo fundamental es el urbano, ¿no? Y el turístico va unido a ellos, salvo los campos de golf y 4 cositas más, ¿no? Todo el agua que hace falta para todo el turismo español, pues no llega a ser al 1% de todo el agua que se utiliza en España, del agua azul. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y se irá haciendo, pero requerirá un tiempo, pues poco a poco permitir que la nueva ley esos cambios de usos del agua. Eso tropieza con una especie de obstáculo, decir, hombre, el agua es un bien de dominio público aquí y en casi todos los sitios del mundo, y que se concede, el gobierno, como la ley anterior, ha concedido el uso de ese bien de dominio público. Bien de dominio público quiere por principio decir que queda extra comercio, es decir, que no se puede trabajar como el señor que tiene una propiedad privada, de lo que sea. Claro, dice, ¿cómo a una cosa que se le ha concedido gratis, por decirlo así, esa concesión, o con un precio simbólico, ahora la va a poder negociar y vender? Es un obstáculo. Sin embargo, no queda más remedio, en mi opinión, y eso es lo que han hecho en Estados Unidos. ¿Por qué? Miren, yo he trabajado 13 años o 14 de los primeros de mi vida en el Ministerio de Obras Públicas, en confederaciones o en algo parecido dentro del Ministerio. No conozco un solo caso. La ley antigua permitía lo que se llamaba modular las concesiones. Si un señor no cumplía, se le podía reducir. Nunca se ha hecho. Vamos, a lo mejor hay algún caso aislado. ¿Por qué no se ha hecho? Porque era complicado, porque es un tema jurídico y yo he sido educado como ingeniero de caminos para construir, para hacer obras. Meterse en esos líos legales era un lío, valga la redundancia. Entonces, probablemente, y lo digo, estamos imitando el ejemplo de Estados Unidos, esta es una solución y de hecho la ley reformada de agua española lo admite, lo que pasa es que todavía no termina de funcionar, ha funcionado en parte. También plantea una serie de problemas que no tenemos tiempo ahora para verlo. Pero quiero decir, la planificación hídrica, pues hay que hacerla, es importante, pero es un tema que yo por lo menos no sé, tiene que ser normativa, tiene que ser indicativa, una normativa muy estricta para que luego no se cumpla. Mire, hay un caso curioso. La India es el país que más aguas subterráneas utiliza, a diferencia del resto del mundo. La India, cuando se hizo independiente, Nehru dijo, en adelante nuestros templos de la India serán los embalses. Bueno, ha construido muy pocos, pero ha perforado 20 millones de pozos. Y la India ha pasado de tener unas hambrunas hace 60 años, que morían millones de personas, a convertirse en un exportador de grano. Eso plantea problemas en algunos casos de la utilización del agua subterránea y hace ya 4 o 5 años se creó una comisión federal de la India. No olviden que la India tiene algo así como 1.300 o 1.200 millones de habitantes, o sea, comparado con los 40 o 50 que tenemos aquí. Bueno, para lo que vamos, en la comisión dijo, bueno, no imitemos el caso español que ha hecho una ley teóricamente perfecta, pero que no la cumplen. ¿Interesa hacer leyes para que no se cumplan? Y dice, bueno, que se cumpla. Es muy fácil de decir, pero en fin, no tenemos tiempo para anécdotas variadísimas de por qué no se cumple la ley en España. ¿Todo es la culpa del gobierno? Pues no, pues entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero el tema no funciona. ¿Cuál es la solución? Pues mucho educación. En fin, vamos al tema del regadío, pues no es tan importante cada vez más. Miren ustedes, aunque sea, volvemos al tema de la globalización, que es un tema clave y que es poco conocido. Vamos a ver si nos vuelve a atascar esto. Vaya, ¿por qué no? Tendré que... ¿No quiere pasar? Voy a tener que recurrir a nuestro vicepresidente, que sabe de esto mucho más que yo, porque se me ha atascado no esto. que sé yo mucho más. Vamos a ver si... Ah, ya se ve. Eso tiene mano de santo en en el tema. Entonces, bueno, hoy día lo que está de moda es hablar en todo el mundo de lo que se llama la gestión integral de los recursos hídricos. Es decir,
esa gestión integral tiene que tratar con dos tipos de valores o tres. Unos que son cuantificables o medibles con un cierto margen de error, como son los volúmenes de agua que se utilizan, los euros que se produce con esa aplicación y los puestos de trabajo. Son datos importantes que hay que tener en cuenta y que son relativamente fáciles de calcular. Luego hay otros valores que nosotros hemos llamado intangibles, o lo pueden llamar como quieran, o no cuantificables, son sociales, culturales, políticos. La corrupción también juega un papel en toda esta serie de cosas. Y las decisiones, en último término, se apoyan en estos dos tipos de valores. Hombre, es muy importante tener los metrificables o cuantificables, otro que es académico de... Pero perdón, yo no sé qué tengo yo que lo estropeo todo. ¿Ves? Ahora ya otra vez no quiere ir con este. ¿Le das a este? A este. Sí, bueno. Vale. Pues, como ven, tenemos un vicepresidente que resuelve problemas. O sea que bueno, es decir, los valores metrificables, si hay voluntad de hacerlos, son cuantificables, se pueden medir bastante bien, no digo que se haga, pero los valores intangibles en la práctica son más importantes. Esto que he dicho, los factores políticos. El agua es un instrumento para ganar votos y entonces eso pues conduce a la situación en que estamos. Pero bueno, yo no sé qué... Yo qué es lo que hago, soy tan torpe que... Bueno, estamos casi terminando. Ahora pasamos. Bueno, un último punto y ya pasamos a... Nadie ha preguntado nada de momento, que es muy importante, es la participación pública. Bueno, en España no hay tradición de participación del público en general, en las cosas. Esto, ahora se aprobó este año la ley de transparencia, que está bastante unida a este tema, que se acaba de aprobar y que, bueno, entonces ese es un tema en la política del agua, que es lo que yo estoy hablando aquí, muy importante, ¿no? Pero se ha tardado 10 años en transponer a la legislación española lo que se llama el convenio de Aarhus, es decir, que la gente tiene derecho a saber las cosas, que el gobierno tiene que informar de lo que haya. Bueno, eso, la ley de aguas, la transposición europea, ha supuesto un paso, yo diría, casi de gigante. Nunca se había hecho esto en España. Y se ha empezado a hacer, tiene sus defectos, pero ha sido un cambio muy positivo, pero todavía tiene que mejorar mucho más. Es decir, hoy día, en este momento, se vuelve a poner, tienen 3 etapas, los planes tienen que decir primero el plan de objetivos, etcétera, y se convoca a la gente y las confederaciones están acostumbradas, tienen que oír lo que dice la gente, tienen que contestar a las preguntas que hace la gente. Bueno, eso yo creo que es algo muy positivo. Lo que pasa es que hay que hacerlo mejor, porque claro, si el plan hidrológico de una cuenca cualquiera puede tener 1000, 2000, me parece que hay uno que tiene 10.000 páginas. ¿Quién se lee 10.000 páginas de los usuarios de la calle? Es muy difícil, o sea, hay que hacerlo, presentarlo de una forma que sea asequible, que la gente lo entienda y hay que contestar. Pero aún así, yo digo, esto es un paso de gigante en los últimos 10 años, en el sentido de que, es decir, cada vez más, lo que no está en Internet no existe hoy día, no solo en el agua, sino en casi todo. ¿Ves? Es decir, eso va más, no va menos. Es decir, que Internet es un medio cada vez más para comprar un billete, para lo que sea. Es un instrumento que todos estamos utilizando constantemente y que no parece que vaya a disminuir, sino al revés, y que es algo que contribuye mucho a esta idea de la aldea global. Si es que sabemos, con el Skype, por ejemplo, ya usted puede hablar con el otro extremo del mundo gratis, que es un tema que ha facilitado extraordinariamente. Bueno, y eso tiene también una influencia en el agua. Bueno, ¿qué más quería decir? Pues transparencia, pues hay mucho que hacer todavía, pero ya vamos a ver. Entonces, para terminar, porque yo creo que ya llevo casi una hora hablando y damos lugar un poco al diálogo, ¿cuáles son las conclusiones, que pueden ser otras? Que digo, los avances científicos de las 2 o 3 últimas décadas son muy importantes y han ayudado mucho a esto. Y le he dicho, y aunque no he insistido en ello, voy a insistir todavía, es la globalización. Y voy a poner un par de ejemplos que a veces los suelo poner y que son muy ilustrativos. Todos ustedes han comido
o casi todos, kiwis alguna vez, ¿no? Y kiwi no es una fruta especialmente cara, ni exótica, ni... Bueno, si fijan, a veces tienen unas veces del año, otras no, una pegatina, un sticker que pone New Zealand. ¿Qué quiere decir? Que esa fruta banal, barata, viene de las antípodas. ¿Eso qué quiere decir? Que el transporte es rápido y barato. Si no, no podríamos tener esa fruta aquí. Y quien dice los kiwis de Nueva Zelanda puede decir las manzanas que vienen de Australia o los espárragos del Perú. La mayor parte de los espárragos que comemos en España vienen de Ica, de una zona del Perú. Es decir, que eso ha provocado... Mira, a mí me decía no hace mucho un agricultor de Murcia, dice, el problema nuestro futuro, y creo que tiene razón, son los ajos, me decía, los ajos y las cebollas de China. ¿Qué quiere decir eso? Claro, China es un país, como sabes, un país en caricatura de 100 millones de millonarios, como hay en pocos sitios del mundo, millonarios comunistas, pero millonarios, y 1.000 millones de esclavos que trabajan para esos 100. Y claro, producen cosas mucho más baratas que el resto del mundo, en general, y están inundando los mercados. Bueno, ¿cuánto va a durar eso? Ya es todo otro tema, y lo que he dicho yo de China es una caricatura, evidentemente, pero de hecho está en el mercado mundial. Entonces, claro, tanto como que si el trasvase del Ebro, que si llega, que si no llega, oiga, es que con el comercio mundial usted no tiene más remedio que admitir el comercio. Y si los chinos o los peruanos producen espárragos mucho más baratos que aquí, los vamos a comer de allí. Y eso es mucho más importante que el trasvase. Eso tiene una defensa, que es la tecnología, funcionar cada vez mejor, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que la globalización es un factor que normalmente casi nadie lo tiene en cuenta, porque eso no tiene nada que ver con las confederaciones. El que decide la importación y la exportación no es el Ministerio del Agua, donde exista, sino el Ministerio pues, de Industria o de Comercio o de Agricultura, que aquí están juntos, pero vamos, Agricultura y Agua. Pero es muy importante, es decir, es un fenómeno que tiene aspectos positivos y negativos, como casi toda la vida, ¿no? Bueno, como digo, el agua, menciona el agua virtual, pero yo no lo he definido. ¿Alguno sabe lo que es el agua virtual? Estoy dando marcha atrás en algunas cosas. El agua virtual es un concepto clave para entender. Mire, ¿qué llamamos agua virtual? Agua virtual es el agua que hace falta para producir un servicio o un producto. Por ejemplo, para producir 1 kilo de trigo hacen falta 1.000 kilos de agua. No está en el trigo, evidentemente. ¿Para qué ha sido? Para la fotosíntesis, el proceso, es decir, eso ha exigido esto. Para producir 1 kilo de chuletón de Ávila, de vaca, hacen falta 15.000 kilos de agua. ¿Por qué? Porque la vaca, antes de que la sacrifiquen, pues vive 3 o 4 años, pasta, eso es agua verde, agua de lluvia normalmente, o piensos artificiales. O sea que tiene que... Entonces, para un par de vaqueros, si son de algodón, pues requieren, me parece que son 2.000 litros de agua. Entonces dice, oye, hace falta agua mucho, pero sobra agua. Es decir, eso que es mucho. Mire, números redondos, en este planeta azul, el agua al año son 110.000 kilómetros cúbicos al año. Bueno, 110 para la cifra. La humanidad utiliza lo que se llama usos consumtivos, el uso 10, menos de 10. Ahora, ¿y los otros 100? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los otros 100 pues no se utilizan, no están en sitios remotos, o dicen, bueno, pues son las tormentas, las inundaciones, o hacen falta para los ecosistemas, palabra mágica y que además es muy, muy importante. Es decir, hoy día cada vez se habla más del capital natural de un país. Es decir, un país no es solo el PIB, la renta per cápita, sino también lo que es el país, la riqueza, el paisaje, todo, ¿no? Entonces, eso a veces no es tan fácil de medir o traducir en números, pero no quiere decir que no tenga importancia. Y tenemos un país maravilloso en España, un país con una variedad de biodiversidad, de paisaje, de todo, que que tiene un gran valor. Que otros países son mucho más uniformes, menos bonitos, por decirlo así.
Es decir, que es muy importante. Entonces, el agua virtual es un concepto que ha cambiado también el panorama. Miren ustedes, Jordania o Israel, mencionan dos países que no son más o menos familiares, pero que son una zona muy árida, Jordania más que Israel. Bueno, Israel tiene 8 millones de habitantes en estos momentos, tiene una fuerte inmigración. Cada habitante de Israel al año necesita más o menos igual que un español, una piscina olímpica de agua, es decir, 2.200, 2.300 metros cúbicos, que la mayor parte es para el plato, y para las camisas si son de algodón o para los vaqueros, si usted quiere, pero bueno, sobre todo para el plato. Israel no tiene esa agua ni de lejos. ¿Qué es lo que hace? Importa agua virtual, es decir, cuando llega un barco de trigo a Israel es como si llegasen 1.000 barcos de agua, que es el agua que hubiese sido necesaria, grosso modo, las cifras tienen aproximaciones, para producir ese trigo en Israel o en Jordania. Entonces, esto es la gran solución para muchos de los países. ¿Por qué? Porque si hay un comercio internacional que es justo, equitativo, que se cumple, pues es lo que ayuda. Y también, usted dirá, ¿y los países muy pobres? Es que ser muy pobre es un mal asunto, es un tema, pero tiene muy poco que ver con el agua, el tema, como he dicho antes. Entonces, eso ayudaría mucho. La ley, lo que haga, se llama la World Trade, la Organización Mundial de Comercio, que está, las oficinas principales están en Ginebra, pues juega un papel muy importante. Además, es curioso porque esta organización, que es relativamente joven, tiene 30 años de existencia más o menos, es capaz de regular. Todas las Naciones Unidas, lo único que hace es darnos consejos, a los cuales muchos de ellos no les hacemos ningún caso, y afortunadamente, probablemente. O sea, es decir, estamos en una época, como digo, es un cambio constante en cosas, y la gente joven pues va a tener un periodo muy apasionante de cambios y que hay que estar. Pero no podemos vivir anclados en las ideas de mi padre, por decirlo así, que era un tipo estupendo, pero bueno, es que el mundo ha cambiado, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no hacemos carrera, ¿no? Entonces, ¿qué más tenía aquí en España? No, este es el lema. En España no hay escasez física de agua. Es decir, había escasez cuando teníamos que ser autosuficientes alimentariamente. Es decir, cuando teníamos que producir el trigo necesario. Pero bueno, y quizá con esto voy a terminar. Ustedes saben que en España en este momento hay una industria ganadera relacionada muy importante. Porcino y no solo no porcino. ¿De qué vive esa industria? Vive del agua verde, del agua que llueve en Brasil y de Argentina, fundamentalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Importamos. España no sería capaz de producir los piensos necesarios para toda esa ganadería. Importamos agua virtual en forma de soja o de maíz y tal, para alimentar esta ganadería, que luego vendemos como agua virtual también en embutidos, en carne de cerdo, en lo que sea. Es un buen negocio, porque compramos un agua virtual barata, por decirlo así, y lo vendemos como un agua virtual de mayor valor. Bueno, es un esquema muy simplista el que estoy dando, hay que ver más cosas, pero yo creo que con esto, yo creo que termino. El mensaje mío es decir, oiga, estamos en una época de cambios, los cambios pueden ser muy favorables, pero hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad, hay que educar a la gente, si no, porque los políticos van a hacer lo que la gente quiera. Y en ese aspecto es en el que yo creo que desde esta academia, pues son muchos años ya trabajando en este tema. No quiere decir todavía nuestra repercusión, me atrevería a decir que es muy pequeña en la sociedad, pero esperemos que vaya aumentando poco a poco. Y yo creo que nada más. No sé si quieres, dejamos que la gente pregunte lo que quiera, porque o todo ha estado tan claro o tan oscuro que nadie se atreve a preguntar nada, pero bueno, queda abierto para cualquier cuestión. Sí, 1, 2, 3.